¿Cómo está, Rómulo? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Bueno, en principio, una opinión general de este nuevo gabinete a la cabeza con Pedro Cateriano. ¿Qué le parece su designación? Bueno, creo que en este caso, para no hablar directamente de Pedro Cateriano, sino del momento, hay que decir que este era como el Titanic, ¿no? El Titanic que estaba por hundirse y han buscado poner un capitán para ver si puede salvar el barco. Pedro Cateriano, es cierto, o sea, está asumiendo un cargo con una gran mochila de responsabilidades, la pandemia, las acusaciones de corrupción, la paralización en la economía del país y luego el problema que se tiene con el Congreso, o sea, ni siquiera una buena posibilidad de tener una puerta abierta para trabajar en conjunto por el Perú. Entonces, Pedro Cateriano va a enfrentar además a los asesores del presidente Vizcarra, en este caso, para poder tratar de cambiar en algo, que ojalá lo logre, porque acá todos estamos por el Perú. Acá no hay gente que pueda pensar en algún otro interés. El interés es el Perú. Y ojalá que podamos llevar adelante. Lo que a mí me sorprende es mirar, digamos, que el señor Lozada, que estaba en el Ministerio de Transportes, que creo que toda su vida trabajó en el Ministerio de Transportes, es cambiado al Ministerio de Vivienda y Construcción, un sector tan importante, tan importante inclusive para la reactivación. Y por otro lado, mirar que en el Ministerio del Interior hay un nuevo nombre que, habiendo tantas posibilidades, tenemos a un señor que es un retirado de la Fuerza Aérea del Perú y que creo que conoce bien de esos temas. Pero bueno, deben ser decisiones de alguien y también la responsabilidad de alguien en su momento. Ahora, cuando usted dice, digamos, designado a un capitán, en este caso del Titanic, que es un barco que estaba hundiéndose, entiendo que con toda la experiencia política que tiene, este capitán sabe a lo que se mete. O sea, no podrá decir, yo no sabía, no me di cuenta, ni nada por el estilo. No, estamos de acuerdo en eso realmente, porque él ya viene de una experiencia. Si nos recordamos nosotros, fue en el momento más difícil del gobierno de Ollanta Humala, donde él estuvo, y realmente logró, digamos, llegar a buen puerto con el término del gobierno de Ollanta Humala, al margen de los problemas que el propio presidente y su esposa tuvieron, o que tienen en este caso. Claro. Entonces, la posibilidad de conocerlo y saber a lo que entra, sí, es claro, él no está yendo por ser primer ministro. Ahora, lo otro, de repente es exagerado decirlo, pero me parece un ministro que va con la pierna arriba, porque es alguien que en la política siempre ha tenido, digamos, ese nivel. Pero al mismo tiempo hay algunos que dicen lo que se necesita es un gobierno que concilie. Lo que pasa es que siempre él ha sido, por lo menos lo que hemos conocido en el gobierno como primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, de confrontación. De confrontación porque hay veces hay que tenerla y además maneja muy bien las redes. Sí. Sin embargo, hoy día lo que necesitamos es concertar para tratar de hacer un esfuerzo de que nuestro país vuelva a un sendero en los próximos años, ni siquiera meses, Rodolfo, que es lo preocupante, sino son años. Con quien no podemos concertar es con la corrupción. Creo que en eso, Rómulo, tendríamos que estar de acuerdo. No, estamos totalmente de acuerdo, pero además yo creo que la corrupción, inclusive con un grado adicional cuando se trata de la falsificación de medicamentos, de la mala utilización de los dineros para compra de recursos que son para salvar la vida de un peruano, o del oxígeno que un mal comerciante pueda venderlo siendo industrial a uso medicinal para ganarse unos centavos, causando la posibilidad de muerte de algún otro peruano, de algún otro ser humano. Eso no lo podemos permitir. No podemos seguir esperando que ocurra un milagro. Tenemos que hacer entender a la población que el mayor daño que nosotros tenemos, fuera del narcotráfico, es justamente la corrupción. La corrupción en este año no ha permitido que muchos hogares peruanos puedan tener una canasta de alimentos en su hogar, porque se repartió en los municipios y el 60% han habido actos de corrupción. Los bonos no han llegado a todos.
¿Cuánta gente está sufriendo en este momento? Es que tenemos que ponernos realmente una mano en el corazón antes que en el cerebro y decir cuántos peruanos están sufriendo, y lo otro, los contagios no bajan. Así es verdad, es verdad. Ahora, en el tema de la corrupción, lo que usted menciona, por supuesto que es muy importante y muy trascendente, y contra eso hay que luchar. Pero yo me refería a la corrupción que de algún modo puede representar el fujialanismo, que desde mi punto de vista no busca, digamos, el 2021 hacerse del poder porque sabe que eso es imposible. Pero sí lo que pretenden evitar en estas circunstancias que vive el país es regresar a la cárcel. Entonces, contra eso, me imagino que este gabinete también está en disposición de lucha. No, en eso sí, sabemos perfectamente la línea de Pedro Cateriano, que va a ser el que lidere el barco, entiendo yo. Entonces, tenemos que tener muy claro que en un proceso electoral como el que viene, tenemos que tomar los mayores cuidados y defender la democracia. La democracia nuestra está golpeada, está pateada, está tirada en el suelo. Tenemos que levantarla nuevamente, y los que en algún momento salimos a las calles a defenderla, tenemos que estar listos para que en su momento, si es necesario, también hacerlo. Porque eso es lo que debe pasar, Rodolfo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Usted hablaba de la cartera de vivienda, donde ha habido, digamos, un enroque. Pero también ha habido otros casos, el de Rocío Barrios, por ejemplo, que antes ocupaba el Ministerio de la Producción y ahora ocupa el Ministerio de Comercio Exterior. Claro, pero yo diría que siquiera ahí podemos entender que ya conocía de alguna manera la relación con este sector. A mí el perfil del ministro Losada es un perfil que siempre ha trabajado en el ministerio, en el sector de transportes y comunicaciones, inclusive en la Dirección General de Ferrocarriles. Yo no digo que no haya la posibilidad, yo no digo que sea malo, pero estamos en el último año de gobierno, en un momento que tenemos pandemia. O sea, hacer experimentos, yo creo que ningún entrenador pone en los últimos 10 minutos a que alguien de la división inferior esté entrando, ¿no? Y no estoy diciendo que por división inferior, por si acaso, las cualidades técnicas que pueda tener y profesionales. No me estoy yendo a eso, sino el momento que vivimos. Esa es mi preocupación. Claro, este momento va a ser muy difícil. Hoy día ya tenemos en muchos lugares que no hay capacidad para atender a las personas que no llevan un balón de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer eso? No está cayendo. Tenemos todavía agosto, septiembre, octubre, noviembre. Que no nos cuenten los cuentos que va a salir la vacuna el próximo mes. Claro. No es así. Y si sale, no nos va a llegar a nosotros de primera mano. Claro, Porque los latinos somos de segunda prioridad en este caso. Y no es que con este nuevo gabinete encabezado por Pedro Cateriano se solucione el problema de la pandemia, para nada. Así es, tampoco. Y Pilar Macetti, que va al Ministerio de Salud, que es una persona con experiencia. Yo estuve de ministro del Interior cuando ella era ministra de Salud. Sé que se va a comprometer, que lo va a hacer, pero acá va más allá del Ministerio de Salud. Estamos en una guerra, como una guerra. Sí. No es de un sector, es de todos. Así es. Para terminar, usted tocó un punto interesante que me convoca a hacerle la siguiente pregunta. Este gabinete se entiende que va a ser el último del presidente Vizcarra, y supongo yo que su perfil va a ser, lógicamente, enfrentar los problemas que usted ha mencionado, pero también allanar el camino de quienes están mirando el 2021 para que se pueda elegir buenas autoridades en las elecciones generales. ¿Usted concuerda esa idea? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es tratar de mantener las fechas que ya de una manera u otra las decidió el presidente, y tenemos una convocatoria para el 11 de abril. Pero lo que nosotros tenemos que mirar es que, sobre todo la población, comenzar a ver que esta va a ser una campaña atípica, y ojalá no nos ceguemos y lo primero que nos ofrezcan nos hagan ir por un camino equivocado. Ninguno de los caminos extremos es bueno. Tenemos que mirar y que sobre todo veamos con qué equipo cuentan, porque tenemos un gabinete que seguramente va a dirigir, va a seguir las condiciones de una convocatoria para el 11 de abril, pero por otra parte, ¿qué va a pasar con el Congreso? Si no tenemos las leyes, es que Rodolfo, nos podríamos quedar hablando una hora con lo del Congreso, para tratarlo de entender qué quiso hacer. Es verdad.
Es verdad, pero hoy día yo lo escuché, más temprano, lo escuché al presidente del Congreso, justamente Merino de Lama, porque le preguntaban sobre la designación. Ya se había oficializado, o por lo menos ya se había mencionado que el doctor Pedro Cateriano era el presidente del Consejo de Ministros. Y lo noté, lo percibí dubitativo respecto de cómo se puede conciliar con alguien con el perfil de Cateriano. Claro, claro, a ver, Merino viene de haber residido en la región Tumbes, ¿no es cierto? Él reside allá, no ha tenido seguramente el contacto, y lo que ha visto es lo que hemos visto todos, y seguramente él tendrá que pensar, ¿será la persona adecuada para poderlo hacer? Pero yo creo que tenemos que entender que, como lo dijo Rodolfo, cuando asume Pedro Cateriano, no asume para ser primer ministro y llevar la foto a la sala de su casa, porque ya la tiene. Es cierto. ¿No es cierto? Es cierto. Hoy día está entrando a una papa caliente, no a una papa, a 20 papas calientes. Así, de acuerdo, totalmente. ¿No es cierto? Y no hay nadie que después diga, no sabía, no supe, esto es totalmente diferente. ¿No es cierto? O sea, es totalmente claro el hecho que él conoce el problema que tenemos y siente que puede comenzar de repente cambiando las formas, mirando alternativas. La concertación va a tener que ser un tema importante. Correcto. Sí es verdad que han estado, digamos, maquillando las cifras. ¿Acaso no es una bonísima oportunidad para que la ministra de Salud transparente las cifras de infectados y de muertos? No, yo creo que Pilar Macetti lo va a hacer. Yo confío en que ella, inclusive que sean 2 registros, no tenemos problemas. Los que directamente tienen y mueren por la enfermedad o los otros que es por terceros. Hay veces hay gente que tiene un problema de no atención justamente porque no tiene como un infarto o tener un coma diabético o algo, porque justamente no hay una cama que pueda ser utilizada y debería contabilizarse como un hecho de COVID también. Una pregunta de Yapa, ¿puede ser, Rómulo? Sí, claro, por favor. Bueno. Esa era la famosa que dijo el presidente, vayan a comprar y tienen Yapa. Bueno, la siguiente. Hoy día, o anoche creo, Fernando Rospigliosi, nuestro amigo, decía palabras más, palabras menos. ¿Cómo puede ser Pedro Cateriano el presidente del Consejo de Ministros si este señor ha sido el funcionario, vamos a decir así, él usó otro término, del señor Ollanta, tremendamente cuestionado, que ha estado preso, etcétera? Y alguien le respondió a Fernando, oye, pero tú has sido ministro del Interior en el gobierno de Toledo, entonces, según tu lógica, tú tampoco tendrías autoridad moral ni siquiera para escribir en las redes sociales. ¿Qué opina usted de ese tema, de ese cuadro? Bueno, primero yo creo que tenemos que respetar la parte profesional de cada uno, si es que en el caso de haber ejercido y haber sido una autoridad, realmente ha podido salir sin que sea requerido por la justicia, vamos a llamarle así. ¿Okay? O sea, que ha hecho una tarea, ha cumplido su tarea y se fue. Como el caso de hoy día, yo supongo que Pedro Cateriano es convocado y verán, porque para eso está la prensa. Nosotros hoy día tenemos la prensa, ustedes, los comunicadores, que de una u otra manera van a poder ver. Si él va, seguramente estimado todas estas posibilidades. Fernando fue 2 veces ministro del Interior, en el periodo de Alejandro Toledo, y también fue director del Servicio de Inteligencia Nacional entre los 2 periodos. La DINI. Yo fui ministro, la DINI, que en ese momento no era la DINI, ¿se acuerdan? Era el CNI, creo. Ah, el CNI, claro. Y yo fui ministro de Interior, fui viceministro al comienzo de gobierno, pero lo importante acá es que cada uno de ellos tiene que tener la oportunidad. Si tenemos una prueba, si tenemos que decir que ha sido un mal funcionario o que está cuestionado, como hay otros casos que podrían estar o suceder, creo que es el momento de que alguien para asumir un cargo tiene que saberlo, pero antes de eso debe ser el que lo nombra tener la responsabilidad, porque acá muy poco se hace con que hoy nombré, me equivoqué, no me dijo. No, el que nombra es el que debe tener la responsabilidad y para eso tiene a la mano instituciones que pueden saber perfectamente cuál es el perfil de la gente. Entonces, yo creo que Fernando sí, él fue un funcionario, hizo su trabajo en su momento y pudo después tener o no tener otro cargo, pero ahora también dejemos la posibilidad
de que Pedro Cateriano, que trabajó en un gobierno como el de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, no puede ser. ¿Cuántos funcionarios han trabajado? Inclusive, yo creo que si ahora vemos este Consejo de Ministros y los anteriores, hay muchos de los funcionarios que han trabajado no solamente con Ollanta, sino con Alan, y vienen algunos desde el 90. Pero son funcionarios de carrera, o sea, no podemos satanizar a los funcionarios que alguna vez han tenido y que no han sido nunca involucrados en temas de mala gestión o corrupción. Perfecto, Rómulo, clarísimo. Ha sido muy amable, muchas gracias. ¿Qué ocurrencia, Rodolfo? Un gusto. Es un gusto. Muy bien.